Hola amigos, bienvenidos a la quinta lección de este pequeño curso del uso del astrolabio universal de Ali Ibn Khalaf. Quiero empezar hoy con un poco, con algo que ya se hizo costumbre, terminando frases que empecé y que quedaron truncas en el capítulo anterior. Una que quedó trunca, que me acuerdo, fue que después de haber explicado de la manera un tanto complicada en que hay que contar las horas en este aparato, que no tiene algo tan intuitivo como el otro astrolabio, digamos que uno hace girar la red y ya en la posición del sol te marca la hora, como si fuese un relojito. Acá hay que andar contando desde el mediodía o desde la medianoche, hay que andar contando usos horarios, en realidad estos son meridianos, ¿no? Meridianos del Ecuador. Y de esa manera se hace. No es tan intuitivo. Y yo empecé a decir, esto se parece a... Y quedó trunca la frase porque me faltaba la utilería, que era esto. Se parece un poco a la vieja regla de cálculo de nuestros padres y abuelos, que permitía sacar multiplicaciones, divisiones, raíces, logaritmos, etc. Pero no te decía, por ejemplo, si este 3, que está aquí, no te decía si este 3 era un 30 o un 300 o un 3000. Lo tenía que tener todo esto uno en la cabeza, tenía que llevar los ceros uno en la cabeza a medida que sacaba la cuenta, y después suponiendo que fuese un 3000 y quería sacar la raíz cuadrada, tenía que saber con cuántos dígitos iba a quedar el resultado, porque el aparato no te lo decía. Bueno, un poco así similarmente es este astrolabio, donde los resultados los tiene que interpretar uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. No están graduadas las cosas, está solamente graduado los bordes, pero la escala de los ángulos horarios o ascensiones rectas, según como lo que uno quiera, no está graduada. Así que bueno, uno tiene que saber desde dónde contar las cosas. Así que esa era la pequeña comparación que yo quería hacer y que quedó trunca. Vamos a empezar con la clase de hoy, donde veremos un poco más de observaciones hechas en base al Sol, de observaciones, de operaciones hechas en base a la posición del Sol. Tal vez, si hay tiempo, veremos también, introduciremos el tema de las estrellas, pero bueno, vamos a empezar por el tema del Sol. Segunda frase trunca que quedó en la clase anterior, donde yo dije, a ver, vamos a resolver uno de esos problemas de qué latitud hay que tener para, que son los que no se pueden resolver con el astrolabio común. Y bueno, y ahí fue cuando se me terminó la tarjeta de memoria, y ahí me di cuenta que estaba demasiado lleno ya el curso. Así que vamos a resolverlo esto ahora. Yo estaba diciendo entonces, pongámosle, ¿qué latitud hay que tener para que el día más largo del año dure 18 horas? Entonces, a ver, pensemos un poco. ¿Cómo es el tema de la longitud del día? Supongamos que el Sol está aquí donde lo puse yo, ¿sí? Incidentalmente, este marcador lo puse ayer, así que esto corresponde a ayer, 12 de febrero. Por lo tanto, el Sol está en el hemisferio sur todavía. Cuando llegue a marzo pasará al hemisferio, pasará justamente por acá, por el perno. Esta es otra cosa que yo no mencioné. Este astrolabio tiene un defecto, un pequeño defecto, y es que no se puede trabajar cuando el Sol o la estrella, lo que uno quiera, esté exactamente acá en el punto Aries o en el punto Libra, porque entonces justamente ahí está el perno. Entonces hay toda una pequeña área, más o menos del diámetro de la arandela esta de la reglita. Toda esta zona de por acá es la zona en la que ya no se puede trabajar, en la que no resulta práctico trabajar. A lo mejor se podría, si hubiera querido Ali Ibn Khalaf, podría
prescindiendo de la regla, que no es una cosa imprescindible, podría haber quitado también directamente el perno, haber dejado el perno solamente del lado de atrás, que total, con la habilidad metalúrgica de la época no era nada imposible, y haber hecho una, ¿cómo se llama? Una red sin centro, ¿sí? Que uno me va a decir, bueno, pero una red sin centro se cae, bueno, se podían haber puesto 3 trabitas giratorias acá en los bordes y ya estaba. De esa manera podía haber superado el inconveniente, pero bueno, era un inconveniente bastante menor. Vamos a dejarlo esto como está. Ahí. Entonces decía, el Sol está en el sur, ¿sí? Entonces, si esto fuese la posición, una latitud del hemisferio norte, donde este es el polo elevado norte, como les había contado, entonces ven que cuando el Sol llega al horizonte, que es la regla, la cantidad de horas que hay desde el mediodía hasta la puesta del Sol, pongámosle, o desde el amanecer hasta el mediodía, sería, bueno, la cantidad de cuadraditos que hay acá, la cantidad de grados que hay en esta parte de la red, que como pueden ver, para estas latitudes, en este caso, sería menor a 6 horas, ¿sí? Desde que amanece hasta el mediodía hay menos de 6 horas. Por eso yo me había dado cuenta que antes, con un cálculo hecho en mayo, cuando el Sol está en el hemisferio norte, esto no podía ser lo que me decía el Sky Safari, que amanecía a las 7:45, era absurdo. No puede amanecer, por más que haya una pequeña diferencia por ecuación de tiempo, por cosas que nunca mencioné, posiblemente nunca mencione porque serían muy largas, entre la hora de reloj, la hora oficial, y la hora de reloj de sol, la hora local verdadera, por más que haya una pequeña diferencia, es muy raro que esa diferencia sea tanta como para que el Sol salga a 7:45 en mayo en el hemisferio norte. Era demasiado grosera la diferencia. Entonces, les estaba diciendo, ven que en esta configuración en que lo puse, supongamos hemisferio norte, este es el polo norte elevado, el Sol está en el sur, entonces si el Sol está en el sur, siempre la duración del día va a ser de menos de 12 horas, ¿sí? Y desde amanecer a mediodía o mediodía a atardecer, que es exactamente la misma duración, porque esto actúa así simétricamente, va a haber siempre menos de 6 horas, porque repasemos otra vez, la cantidad de cuadraditos que hay acá es 90 grados o en tiempo 6 horas. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué sería entonces que el día durase 18 horas? Querría decir que el Sol tendría que estar del lado de acá, en el norte, ¿sí? Y desde luego, estamos diciendo el día más largo del año, así que el Sol tiene que estar en el límite norte, tiene que tener una declinación de 23 grados 26 minutos, o sea, igual a la oblicuidad eclíptica, que es lo máximo que se llega. ¿Se acuerdan que por eso se la llamaba en los libros del saber la declinación mayor? Entonces, el Sol va a estar acá en la declinación 23, 26, que tendría que haberse marcado esto con una línea, no sé por qué no. El autor no lo mandó marcar, yo lo habría hecho, ahora me doy cuenta. Entonces tenemos que situarnos en la declinación mayor, en los 23, 26, y girar esto de manera que desde acá hasta el otro horizonte, vamos a poner la regla del lado de acá ahora para que nos resulte más práctico, que desde acá hasta acá haya la cantidad de horas que dijimos. ¿Cuánto dije yo? 18 horas. Por lo tanto, dividiendo por 2, desde el amanecer hasta el mediodía tiene que haber 9 horas. Por lo tanto, si estas son 6, esta colita que queda acá tiene que ser 3 horas. Entonces, demos vuelta a la red para que podamos medir esa colita. Pongamos esto. Vamos a... Bueno, sí, no importa, esto no interesa la latitud porque eso es lo que yo quiero encontrar. Ubiquémonos en lo que yo le decía de
Las declinaciones se miden sobre esto, ¿sí? Sobre el ecuador, que siempre es esto, donde está el demostrador, es el ecuador. 20, 25, bueno, por aquí está, ¿sí? 23,5. Antes estaba, fíjese que la declinación caía sobre esta línea que yo dije, ¿por qué no se grabó? Y claro, porque acá, dando vuelta la red, ahora caen sobre la parte hueca, posiblemente por eso no se grabó. Entonces ahora el Sol, el paralelo a lo largo del cual se mueve el Sol en su recorrido diurno, va a estar acá en la parte hueca a, bueno, recordemos, un par de grados, 1,5 grados de distancia de este borde. Bueno, ya puse la marquita de dónde está el Sol. Es acá en el borde que corresponde al solsticio y en los 23,5 grados de declinación norte, ¿sí? Esto es estamos en el hemisferio norte, este es el polo norte celeste, el Sol está en el norte, perfecto. Está lo más al norte que puede llegar a lo largo del año, en la máxima declinación. Entonces, repasemos lo que teníamos que hacer. Yo quiero que desde que el día dure 18 horas, o sea que desde el mediodía, la mitad del día, del mediodía hasta el atardecer, sean 9 horas, por lo tanto, si estos son 6, acá tiene que haber 3 horas, pero como no se puede leer directamente porque la regla es opaca, en lugar de contar 3 horas de acá, voy a contar las otras 3 que tiene que haber del lado de acá. Así que veamos, a ver. 1 hora, recordemos, cada 15 grados es 1 hora, ¿sí? Así que estos son 5, 10, 15 grados, 1 hora, 2, 3, bueno, 4, ya sabemos que esto está demasiado largo. Tiene que dar 3 horas justo hasta llegar a la regla. Busquemos a ver cuál es el punto donde tendría que quedar la regla, así ahorramos tiempo. 1, 2, 3 horas. Este puntito de acá, que yo tendría que marcarlo, pero bueno, lo voy a tratar de llevar de memoria. Ahí será. A ver, vamos a poner esto bien ahí. 1 hora, 2 horas y 3 horas. Sí, ahí está casi exactamente. Entonces, ahora sí, vamos a ver el resultado, que es la declinación, o sea, la altura del polo. 10, 20, 30, 40, 50. Estos serían 60, es demasiado. 59, 58. 58 y un poquitín, pero no importa, pongámosle que sean 58. Esta es la latitud en la que esperemos confirmar ahora en un momento que el día más largo del año son 18 horas. ¿Cómo vamos a confirmarlo? Bueno, sigamos por comodidad con nuestro amigo. Estamos el 21 de junio, o sea, ya estamos bien colocados. 58 dijimos. 58 y 58. Está bien, 58, no, norte. Ahí está, 58, norte, salvar. No me lo estás tomando. 58. 58 norte, latitud más 58, salvar. Ahora sí. Bueno, entonces me quedó la 48 mal, pero no importa. Entonces, tengo que llevar al Sol para mayor comodidad, como el ángulo horario se mide hacia el oeste. Pues esto no pasa nada, pero como se mide hacia el oeste, lo que yo voy a poder comprobar que mi cálculo estuvo bien es llevar al Sol al horizonte oeste y ver que desde el meridiano hasta el horizonte, hasta donde está el Sol, haya 9 horas de ángulo horario, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Entonces, a ver, Sol, este es el oeste, perfecto. Vieron que acá ya puse la grilla de coordenadas horizontales, así que este círculo grueso es el horizonte, la parte verdecita la que está bajo el horizonte. Entonces vamos a hacer avanzar, avanzar para allá, porque yo estoy acostumbrado a que el Sol se ponga para el lado de acá porque es hemisferio sur, ¿sí? ¡Epa!
ahí. Ah, estoy en horas, por eso lo he puesto en horas. Minutos. Ahí es justo. Para que sea más justo todavía, yo tendría que eliminar la refracción atmosférica, cosa que en el Stellarium es fácil, se elimina la atmósfera. Acá no sé cómo hacerlo. Así que vamos a tener un pequeño error que no tiene importancia. Entonces, Sol, estamos en 21 de junio, sí, correcto. Tenemos en el horizonte oeste, sí. La latitud, confío en que está bien, si no después la chequearemos. Info. Tienen que decir 9 horas de ángulo horario. Our angle, ahí está, 9 horas 2 minutos. Esos 2 minutos posiblemente sean por la refracción, o bueno, porque yo no leí exactamente el numerito. Bien, ahí nos salió el ejercicio. Con esto, yo me emociono un poco, pero lo que hemos hecho con esto, fíjense, es resolver un problema que en un astrolabio común es imposible de resolver. E incluso resolverlo analíticamente no es muy tremendamente difícil, pero es toda una cuentita. Esto es bastante práctico, es bastante intuitivo incluso, aunque tuvimos que dar una vuelta media especial para saber cuántas horas eran, pero lo que uno tendría que hacer normalmente es contar las 6 horas estas más 3 horas más y colocar eso en el horizonte. Lo que pasa es que la regla nos lo impide. Así que tuvimos que dar una vueltita extra, pero en realidad es bastante sencillo, bastante directo. Así que ahí hemos resuelto por fin nuestro problema, que con el astrolabio común era imposible, que es qué latitud hay que tener para que el día dure, el día más largo del año, cuando el Sol está acá, en el trópico de Cáncer, valga 18 horas. Entonces es 58, una latitud bien alta, creo que tipo San Petersburgo, una cosa así. Así que, listo, ejercicio terminado. Vamos a seguir con algo que no hicimos la vez anterior. La vez anterior habíamos puesto ahí el polo elevado en la latitud que creo que era 37,5, 35, 36, 37,5 de Alcalá la Real. Nos habíamos puesto, bueno, en ese momento ahí estamos. Nos habíamos puesto en el 23 de mayo. La marquita del Sol estaba en otro lado, ahora ya no me interesa. Habíamos medido la longitud del día, que es algo que espero que les haya quedado súper claro con lo que hicimos hoy también. Habíamos deducido la hora de amanecer y atardecer, que una vez que sabes cuántas horas hay desde que amanece hasta el mediodía, bueno, es 12 horas menos ese intervalo y ya está. Y lo mismo para la hora del atardecer, es 12 más la mitad de la duración del día. El arco semidiurno. Habíamos incluso llegado a sacar la hora en base a la altura, ¿sí? Habíamos dicho, imaginemos que el Sol está a 40 grados de altura, entonces buscamos aquí este sería el 40, el XL acá, este sería el 40, habíamos seguido al Mucantar de los 40 grados de altura, le habíamos buscado la intersección con el paralelo donde estaba el Sol en ese momento, en mayo, y habíamos contado la cantidad de horas desde el mediodía, y ahí habíamos resuelto el problema. Lo que no hicimos en ese momento fue hablar de azimuts, así que eso vamos a hacer hoy. Sí, situémonos ahora bueno, ya que nos quedamos en Alcalá la Real, 37,5, uy, perdón, cámara, 37,5, ahí. Pero ya que tengo colocada la marquita al día de ayer, 12 de febrero, quedémonos en febrero. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuál es el azimut del Sol cuando amanece. En este caso, ellos allá están en otoño, en febrero. El Sol sigue tendríamos que olvidarnos de esta marquita, voy a ver si la puedo quitar delicadamente.
Ahí está. El Sol sigue este paralelo y ven que sigue un paralelo de... tarda menos de 6 horas, ¿sí? Desde que amanece hasta el mediodía. Por eso cuando hicimos el ejercicio ayer me di cuenta de que estábamos mal porque no podía darme que amanece 7:40 en mayo con el Sol acá. Así que el día, desde que amanece hasta el mediodía, el arco semidiurno es de menos de 6 horas. Entonces, cuando amanece, imaginemos que el Sol va a estar más o menos ahí. Bueno, ahí podríamos poner la marquita. Permítanme que lo mire bien para no hacer lío. El Sol está acá. Baja, 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 baja. Y atardeció. Más o menos ahí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿en qué azimut amanece? Ahí está, esa era la pregunta. Bueno, tenemos que recordar que, siendo esto el horizonte, estos círculos que están acá son los círculos de azimut. Este es el punto cardinal norte, este es el punto cardinal sur. Así que vamos a medir el sur, desde el azimut desde el sur, que es como hacen los astrónomos. Dije que cuando amanece, así que si yo cuento los círculos de azimut de acá hasta acá, me va a dar el azimut medido hacia el este, ¿sí? Que es como no se mide. El azimut se mide desde el sur yendo para el oeste primero y dando toda la vuelta. Así que voy a hacer lo que les dije de contar cuántos azimut hay hasta acá, pero después le voy a restar 360 de eso, así que ahí me va a dar el azimut que corresponde. Entonces, a ver si puedo ver esos círculos de azimut. Yo sé que desde aquí hasta este punto, que es el punto cardinal hay 90 grados, ¿sí? Entonces, estos son 90, este es la marquita, es el de los 85, este es el de los 80, este es el de los 75, este es el de los 70, está un poquitito entre 70 y 75, estimemos 73, sí, estimemos 73 grados. Entonces, desde el punto cardinal sur hasta el lugar que amanece, medido hacia el este, porque obviamente si está amaneciendo tengo que ir hacia el este, 73 grados. Y el azimut bien calculado sería 360 menos 73. Yo soy pésimo para las cuentas mentales, así que con permiso de ustedes, 360, 73 menos 287 grados. Vamos a ver si es cierto. Nos situamos ahora en Alcalá la Real. Settings, Location. $37.27, perfecto. Norte, bien. Nos situamos en el día de hoy. Now. Nos situamos en el día de ayer, porque yo dije que esto estaba puesto ayer, ¿sí? 12, o sea, días, retrocedemos, 12. Y nos situamos en el amanecer. Estamos a las 10 p.m., esto es cualquier cosa. Horas. Por ahí, estas son las 9:30, ahí estamos más o menos razonables. Ahí tenemos el sol cerca del horizonte este. Ahí, ahora vamos a minutos. De vuelta, no estoy acostumbrado a que las cosas se manejan para allá. En el hemisferio sur amanece para la izquierda. No me acostumbro nunca. Ahí. Eso es más o menos el amanecer. Y vamos a buscar el azimut entonces. Dijimos 287. A ver qué me dice. No, sol.
Azimut, esto posiblemente, a ver cómo me lo dice el azimut, medido desde dónde. No, 106. 106, me lo está midiendo. No puede ser esto. Por más que me lo mida del norte hacia el este. No, del norte hacia el este lo querés. Bueno, 106, entonces hay que sumarle. Ahí está perfecto. Sí, está bien, está bien. 106. Como esto está medido con la convención inversa, del norte hacia el este, o sea, esto usa, no sé por qué esto, que es astronómico, usa la convención de los navegantes, que es medir del norte hacia el este. Para medirlo como lo medimos nosotros hay que sumarle 180 o restarle 180 según corresponda. Entonces, 106 más 180, 286. Y yo dije 287, ¿ven? Ahí está. Ahí hemos medido un azimut. ¿Cómo lo habrían medido los árabes? Que inventaron esto, lo habían medido desde el este. Así era donde se medían antiguamente los azimut. Se decía, desde el este está tantos grados para el norte, o tantos grados para el sur. O si está del lado oeste, el astro, en la mitad, o sea, en la mitad descendiente de su carrera, se decía, el azimut del astro es del oeste tantos grados para el norte o tantos grados para el sur. Así es como lo medían. Por eso, este círculo, que está acá arriba, que pasa por el este, por el cenit y por el oeste, del otro lado, se llama el primer vertical, porque es un círculo vertical, como todos estos círculos de azimut que son verticales, pero es el que usaba como primer vertical para medir los azimut desde ahí. Por eso se llama ese nombre antiguo de primer vertical, que no tiene más sentido ahora porque ya no se miden más las cosas desde el este o desde el oeste. Así que bueno, ahí hemos visto azimut. Vamos a resolver un problemita de horas, ¿sí? Que es más que es como lo que más se hacía con esto. Quitemos el marcador rojo. Ahí. Bueno, ya está bien de latitudes boreales. Ahora, para terminar la lección, vamos a irnos al hemisferio sur. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La parte intuitiva nos diría que tenemos que ir haciendo que la latitud sea cada vez más chica, sea la altura del polo norte cada vez menor, de manera que ahí estaríamos en el ecuador, ¿sí? Esto es esfera recta. Fíjense que las estrellas salen y se ponen perpendiculares al horizonte, que es por eso se llama esfera recta, y ahí estaríamos en el hemisferio sur. Sin embargo, no es eso lo que dice Ali Ibn Khalaf. Él dice que tenemos que poner el demostrador de la red en los grados de la máxima altura del ecuador, o sea, el complemento de la latitud, no en este cuarto, que él lo llama septentrional oriental septentrional, sino aquí, en el cuarto austral oriental. Y que tenemos que dar vuelta el instrumento, porque ahora estamos en el hemisferio sur, y el cenit ahora es que está en el lugar opuesto. ¿Por qué nos dice que hagamos esto? ¿Por qué hay como esta especie de salto que se produce entre el hemisferio norte y el sur, que tenemos que dar vuelta al instrumento? Bueno, eso lo hace para que sigamos teniendo aquí el sur a la derecha y el norte a la izquierda, el este atrás y el oeste adelante, ¿sí? Lo hace por eso, para que sigamos teniendo la misma configuración que teníamos en el hemisferio norte. Esto tardé bastante en darme cuenta de por qué era. De manera que, bueno, como les digo, con respecto a lo que hacíamos en el hemisferio norte, damos vuelta al instrumento. Ahora este es el horizonte, bueno, antes también, pero este es el cenit, y tenemos que dejar el polo elevado, que es el polo sur ahora, a la derecha. Mientras antes el polo elevado estaba siempre a la izquierda. Esa es la diferencia. Y lo hace, como les digo, para que sigamos teniendo el este
abajo y el oeste arriba. Y por lo tanto el sur a la derecha y el norte a la izquierda. Entonces ahora sí, vamos a qué latitud nos podemos ir. A ver, vamos a Buenos Aires. Latitud 34,6. Altura del polo, 30 esto sería 35, 34, ahí, más o menos. Ya tenemos puesto el marcador en la posición del Sol, en la que estaba en realidad el día de ayer, 12 de febrero, y vamos a chequear que nos ha quedado en el hemisferio sur el Sol, ¿sí? Está más cerca del polo sur que del polo norte. Está bien. Recuerden que esto es inevitable y que en algún momento les quede del lado del revés, porque depende de para qué lado quieran poner la red, según qué operación quieran hacer, les va a quedar del derecho o del revés. Así que no tiene ninguna importancia, no esperen siempre que el Sol les quede en el lugar correcto. Si les queda del lado equivocado, saben que tienen que medirle la declinación e irse del otro lado a continuar con el ejercicio, cambiar la marca del lugar si quieren y si no, bueno, mentalmente. Vamos a resolver un problemita entonces. Vamos a ver, pregunto yo, a ver, si suponiendo que ahora sea de mañana y que el Sol alcanza 40 grados de altura, ¿qué hora es? Entonces vamos a poner esta reglita ahí como para que sea el horizonte, en realidad es para sacarla del medio. Y busquemos el almucantar de los 40 grados, que es este, ¿sí? 10, 20, 30, 40, que viene por acá y termina aquí. Y continúa por acá y por acá y por acá. El Sol, por otro lado, va a seguir este camino, ¿sí? A lo largo de su paralelo. Así que miremos de dónde queda el almucantar del lado de acá ahora, que es de donde lo necesitamos más. Estos son los 40 y viene todo esto por acá. A ver si estamos bien. Vamos a correr esto. Yo digo que el almucantar 40 es este. Donde terminan las letras es el 15. Uno más es el 20. 30, no, es acá. 40, ¿sí? 15, 20, 30, 35 y 40. Este es el almucantar de los 40 grados. Bien. Entonces, ¿dónde va a cortar el curso del Sol? Y más o menos donde tengo puesta la lapicera ahora, que es aquí. Entonces, ahora tengo que medir, de la misma manera de antes, cuántos grados hay de acá hasta el mediodía, que son, cuántos grados, cuántas horas de tiempo hay desde el medio de mi uña hasta el mediodía. Es 1 hora, 2 horas, 3 horas y 20, 3 horas y media, exactamente. Así que estamos 3 horas y media antes del mediodía, 11, 10, 9, 8 y media, es las 8 y media de la mañana. A ver, vamos a chequear si es cierto. Le decimos ubicación, current location, ahí está, 3432 sur. Nos ubicamos en el día de hoy, nos vamos un día atrás, al 12, y tenemos que poner el Sol a 40 grados de altura sobre de la mitad este del horizonte, de por acá. Espérate que no encuentro el Sol donde está. Ah, está puesto. Bueno, horas. Sigue siendo PM. Ahí viene el Sol. Ven que amanece para la izquierda acá. Ahí me pasé. Estoy del lado este, sí, ahí está el punto cardinal este. Estamos al día de hoy, al día de ayer, 12 de febrero, correcto. Ahí amaneció. Entonces,
No, perdón, tengo que hacer que alcance los 40 de altura. Bueno, no importa, vamos a darle para adelante ahora. 20, 40, hay que hacerlo llegar acá, a esta altura. Ahí están los 30. Y le falta un poco para llegar a 40. Ahí. Ahí me pasé. Está bien, más o menos por ahí. Y entonces vamos a ver el ángulo horario, que es exactamente lo que medimos, que era 3 horas y media, ¿no? A ver, info. Ángulo horario 3 horas 21 minutos, ¿eh? Está bien. Lo medimos bien y por lo tanto son 3 horas y media antes del mediodía, y así es como se saca la hora por la altura del sol a la mañana. En la lección anterior lo habíamos hecho a la tarde. ¿Qué más podemos preguntar? En ese momento, ¿qué azimut tiene? Ya que tenemos puesto el Sky Safari en ese momento, vamos a situarnos vamos a ubicarnos de nuevo. Donde están las letras son 15 grados de altura. Una división más son 20, 30, 40. Por aquí pasan los 40 y corta el camino del sol más o menos acá donde tengo la lapicera. Entonces preguntábamos qué azimut es. ¿A cuánto estoy del punto cardinal ¿sí? Que es la línea vertical? Que como les dije es el primer vertical. Estoy a 10 grados. A ver, vamos a chequear de vuelta que estos sean los 40. ¿No son estos los 40? No estoy tan cerca del estoy segurísimo. 15, 20, 30, 40. ¿Estos son los 40? Sí, está bien. Perdón, disculpen. 15, 20, 30, 40. Estamos acá entonces. Y con respecto al estamos a 10 grados y digamos 12 grados. 12 grados al norte del este. Esa es la... porque ahora el polo elevado es el sur, ¿sí? 12 grados al norte del este. A ver si es cierto. Yo no sé por qué tengo un pálpito de que eso está mal. Perdón, vamos a llevarlo a la nomenclatura. Bueno, llevémoslo a la anotación de esto, que lo mide desde el norte. Lo mide desde el norte hacia el este, o sea, del norte hacia el este son 90 grados, menos 15, son 75. Debería decir azimut 75 y dice 78. Está bien, estamos más o menos bien. Este es el error esperable, como digo, tener, o sea, si lo sacamos con menos de un grado de error estaría perfecto. Pero es perfectamente esperable poder tener un par de grados de error por la estima que se hace. Así que ahí ¿qué más podemos hacer con este dato de los 78 grados de azimut con respecto del norte hacia el este, o sea, medido a la manera de los navegantes? Demos vuelta al astrolabio y imaginemos, mejor dicho, imaginemos que esto es el norte, esto es el este. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? A 15 grados, 10, 15, perdón, 5, 10, 15, ahí. Este sería el azimut del sol. Entonces, si apuntamos esto hacia el sol, voy a tratar de poner la lamparita para que haga de sol, a ver si me funciona el truco. No, lamentablemente no. Van a tener que imaginarlo. Si apuntamos esto en la dirección en que está el sol y vemos pasar el rayito de luz del sol que pasa por el agujerito de la pínula
y vemos que ese rayito de luz, ese clarito, es que en realidad es una imagen miniatura del Sol. Si esa miniatura de la imagen del Sol cae sobre esta línea del medio, perdón, sí, está bien, cae sobre la línea del medio de la alidada, entonces voy a saber que esta es la dirección en que se halla el Sol y que el norte está para acá. Así que esa es otra cosa que se puede hacer con el astrolabio una vez que averiguamos los azimut, que es averiguar dónde está el norte geográfico verdadero. Igual tampoco es para confiar ciegamente, porque como ven pueden tener algún grado de error. No es algo como un instrumento de precisión, pero esa sería la utilización. Y con esto ya les mostré la hora por la altura. Quedaría una bolilla más dentro de este capítulo de... A ver, vamos a situar esto que lo moví tanto. Ahí. Dentro de este capítulo de uso solar del astrolabio, que es trabajar con los crepúsculos, ¿sí? Vamos a preguntar a qué hora... ¿Estamos al derecho? Sí, estamos al derecho. Vamos a preguntar... No estamos... no, estamos al revés, ahora sí, me parecía. Ahí. Ahora sí. Rebobinando. Vamos a preguntar a qué hora se produce el crepúsculo astronómico. O sea, a qué hora va a estar el Sol, a qué hora de reloj de Sol, ¿sí? Va a estar el Sol 18 grados abajo del horizonte. Bueno, tenemos que dar vuelta a la grilla. Vamos a memorizar antes la declinación del Sol. Está esto, es declinación 0, estos son 10, estos son 15, así que tiene declinación 13, ponele. 13 grados sur, ¿sí? Está más cerca del polo sur que del norte. Así que vamos a dar vuelta a la grilla. Hacemos dar una vuelta de campana, la volvemos a colocar el polo a 34 grados y medio. Ahí. Ahora olvidémonos de esta marca, tenemos que ir a la declinación 13 que va a andar por acá y veamos dónde quedamos a 18 grados bajo el horizonte, que es el crepúsculo astronómico. Vamos a poner... Ufa, se me está moviendo todo. Ahí, y a vos te voy a poner ahí. Y este es el horizonte, que va a molestar un poco, pero ya veremos cómo nos arreglamos. Entonces, hay que buscar... hay que buscar el almucantar de los 18 grados de presión. 5, 10, 15, 20. El de los 20 está aquí, que es correcto, es donde terminan las letras, uno más, estamos bien. Y vamos a buscar dónde se corta eso con nuestro, con el paralelo del Sol, que eran 13 grados sur. El almucantar está aquí, el de los 20, hay que darle un poquito más arriba para que sean 18. Y la declinación era, esto es el ecuador 0, 10, ¿sí? 10 grados, 13 grados. Entonces, este es el paralelo del Sol de los 13 grados. Es justo donde quedó la otra cola de la marquita, por casualidad, por entera casualidad. El Sol va a estar entonces sobre este paralelo y el de los 15 grados bajo el horizonte es este donde terminan las letras, y el de los 20 es este, y el de los
18, bueno, estará más o menos por acá. Ahora vamos a poner la lapicera bien, ahí. Entonces, bueno, en este caso vamos a hacer como hicimos la vez pasada y vamos a medir de acá hasta el otro meridiano. 1 hora, ¿sí? 1, 2, 3, 1 hora. 1, 2, 3, 2 horas. 1, 2, 3, 3 horas y 20, 3 horas 40 y algo, 42 ponele. 3 horas 42 minutos es de aquí para allá. ¿Cuánto habrá del mediodía para acá? Y 12 horas menos eso. $12. Y después son 3 horas 42 minutos. Resto. Y son... 8 horas 18 minutos. Entonces, el crepúsculo astronómico comienza 8 horas 18 minutos antes del mediodía. Entonces, hacemos 12 y 8, 18 y resto. Y es a las 3:42. Y 12 menos 8, sí. 3:42 es tan temprano. Y podría ser, vamos a ver. Entonces aquí dice alba astronómica 4:54. Ojo, yo me asusté recién. Ojo que esto es hora oficial de Argentina, ¿sí? Pero situémonos a las 4:54 pm. Estamos a las 4:54 am, perdón. Horas 8, 7, 6, 5, 4. Ahí está, 4:53, 59 am. Sol, ¿dónde estás? Tiene que estar bajo el horizonte, pero acá. Sol debería estar teóricamente 18 grados bajo el horizonte. Tal vez esto maneje una altura menos 17, 16. Sí, no sé por qué trabaja ligeramente distinto. Igualmente está la refracción, pero no hay a este nivel no tiene importancia, no hay atmósfera siquiera. Decía, estamos más o menos en el momento del comienzo del alba astronómica y necesitamos el ángulo horario. Eso. Marcamos, el sol, ahí, y vamos a ver el ángulo horario y nos tiene que dar las 8 horas y pico. Ángulo horario 8 horas 14. Yo creo que había dicho 8 horas y 20. Bueno, ahí está. Ahí está hecho. Así que bueno, con esto ya también tenemos el crepúsculo, ¿sí? O sea, ya terminamos de operar hasta con alturas que están bajo el horizonte, con depresiones, y creo que podemos dar por cerrada toda esta bolilla del tema del Sol en este astrolabio. Ya sabemos cómo operar en el hemisferio norte, cómo operar en el hemisferio sur, cómo averiguar la longitud del día, a qué hora amanece, a qué hora atardece y a qué hora se producen los crepúsculos, que bueno, se los dejo de tarea, practicar para los que tengan el instrumento, practicar con la latitud de su ciudad, a ver a qué hora a qué hora solar verdadera se produce también el comienzo y el fin del crepúsculo. En el Stellarium pueden configurarlos para que les dé la hora, para que trabaje con horas local verdadera, con lo cual es mucho más cómodo y no tienen que hacer todo este trabajo que yo hago de calcular ángulos horarios y hacer deducciones. Les va a dar el número directamente, le va a dar la misma hora que yo dije, que era 3:42, si no me equivoco. Le va a dar exactamente ese número. Así que creo que basta por hoy y les agradezco mucho. Espero que
que hayan comprendido cómo se usa esto, y nos veremos para la última clase para ver cómo se trabaja con las estrellas, que calculo que no debería ser una clase muy larga, pero porque no hay tantas cosas como para averiguar sobre el Sol, pero en fin, con esto terminaremos. Muchas gracias.